Bienvenidos a un nuevo tutorial de neurolingüística. En este caso vamos a estar alejándonos un poco de cuestiones que tienen que ver estrictamente con la base neurobiológica del procesamiento del lenguaje y vamos a recorrer algunas nociones básicas de neuroanatomía. El objetivo de este tutorial es ofrecerles una síntesis muy ajustada de algunos conceptos básicos que van a ser indispensables para entender cuáles son las localizaciones, las áreas, las regiones anatómicas a las que vamos a estar refiriéndonos a lo largo del curso y también en los artículos, capítulos y la literatura en general que vamos a estar consultando en la materia. Lo primero que podríamos apuntar es que el cerebro forma parte del sistema nervioso central junto con la médula espinal y que se trata de un órgano que está alojado en el cráneo y que tiene una estructura muy compleja. En esta sección medio sagital del cerebro, que es la que obtendríamos para que se orienten si pusiéramos una regla a lo largo de nuestra cabeza y dejáramos caerla, ese corte nos permitiría ver aquí aspectos del hemisferio derecho internos, digamos. Y lo que podemos apreciar en esta figura es que el cerebro consta de múltiples estructuras. La más visible y aquella con que todos asociamos el cerebro cuando se nos menciona este órgano es el telencéfalo, que está comprendido por los dos hemisferios cerebrales que vemos aquí y en cuya capa externa encontramos la materia gris, que no es sino el conjunto de somas o cuerpos celulares de las neuronas que encontramos en el cerebro. Aquí podemos ver también el cuerpo calloso, que es una estructura que pone en contacto, oficia de puente entre los dos hemisferios, el izquierdo y el derecho, mediante una gran cantidad de fibras extensas que se llaman fibras comisurales y que permiten el envío de señales desde un hemisferio al otro. También podemos apreciar aquí en la figura el diencéfalo y por debajo el cerebro medio. Y el cerebro medio, podemos observar aquí, comprende, en realidad por debajo hay una estructura que se llama el puente de Barolio o sencillamente pons, que supone, como su nombre lo indica, un puente, una vía de conexión con esta estructura que vemos aquí, que es el cerebelo, una estructura de la cual conocemos menos comparativamente que del resto del cerebro, en buena medida debido a su ubicación, a su distribución en la arquitectura cerebral, pero que tiene propiedades realmente interesantes. Por ejemplo, a nivel histológico encontramos una gran concentración de células con propiedades muy específicas, las células Purkinje se llaman, y otro aspecto llamativo del cerebelo es que si bien en términos de su volumen es mucho más pequeño que el resto del cerebro, hay estimaciones que indican que el cerebelo de hecho contiene más neuronas que el resto del cerebro. Vemos también aquí, para terminar el recorrido el bulbo raquídeo, que supone ya el último límite para con la médula espinal, a través de las cuales van a proyectarse múltiples de conexiones nerviosas que permitirán que el cerebro interactúe con los distintos órganos del cuerpo, en particular con las extremidades, por ejemplo. Esas estructuras que vimos, o mejor dicho, esa visión, ese corte que teníamos del cerebro, no permitía visualizar en detalle algunas estructuras que aquí podemos ver. Se trata de algunas estructuras subcorticales, es decir, que están por debajo del telencéfalo, de la neocorteza. Y hay muchas estructuras subcorticales, y aquí simplemente querría mencionar tres que tal vez van a aparecer mencionadas en distintos apuntes del curso. Lo primero sería apuntar el rol muy importante que desempeñan los ganglios basales en el procesamiento lingüístico. Los ganglios basales son en realidad un conjunto de estructuras que incluyen, por ejemplo, el putamen, el núcleo caudado, la substancia nigra, y que se han implicado cabalmente en procesos automáticos, y en lo que refiere al procesamiento lingüístico parecen cumplir un rol importante en el procesamiento de la gramática. Esto incluye tanto la sintaxis como la morfología
derivativa y flexiva. También vemos aquí el tálamo, una estructura que cumple un rol cabal en el envío de señales desde la neocorteza hacia estructuras subcorticales y de vuelta hacia la corteza, y que es crucial para el control de muchas funciones y la secuenciación de activaciones cuando es necesario coordinar actividades cognitivas complejas. También vemos aquí a la amígdala, cuyo nombre etimológicamente significa pequeña almendra, y efectivamente el nombre trata de caracterizar la forma de esta estructura ante el ojo humano. Para que tengan una idea de su ubicación, imagínense que han recibido un flechazo en el oído y otro flechazo en el ojo. El punto de intersección de esas dos flechas más o menos indicaría la ubicación anatómica de la amígdala, y esta es una estructura que desempeña un papel muy importante en el procesamiento de emociones, en particular en respuestas automáticas ante situaciones de estrés y de miedo. Aquí lo que tenemos es una sección lateral del lóbulo izquierdo, en este caso, y lo que podemos ver es que del hemisferio izquierdo, perdón, y lo que podemos ver es que el hemisferio izquierdo, y lo mismo sucede con el derecho, presenta algunas depresiones que nos permiten identificar algunas divisiones estructurales en ellos. La primera división que tenemos que apuntar es esta, la más pronunciada, llamada fisura o cisura de Silvio, y que supone el límite anatómico entre el lóbulo temporal en su parte inferior posterior y el lóbulo frontal en su parte anterior superior. La segunda cisura o depresión más importante que encontramos es la siguiente, llamada surco central o cisura de Rolando, y que también supone un límite anatómico entre el lóbulo frontal en su parte anterior y el lóbulo parietal en su parte posterior. Aquí es importante apuntar la existencia de dos circunvoluciones o giros que son muy importantes. Aquí la circunvolución precentral y aquí la circunvolución postcentral. Vamos a ver algún detalle más sobre estas estructuras a continuación. Vamos a apuntar por último en la parte más posterior del cerebro la presencia del lóbulo occipital, que se especializa en el procesamiento de información visual. La función dominante del lóbulo temporal en cuanto a las funciones primarias se refiere es la de procesamiento auditivo. El lóbulo parietal se especializa en el procesamiento de información somatosensorial, y el procesamiento de información y órdenes de carácter motor son atributos del lóbulo frontal, amén de algunas estructuras subcorticales como, por ejemplo, los ganglios basales que ya mencionamos anteriormente. Y aquí vemos con algún mayor grado de detalle cuál es la organización interna de estos lóbulos. Vemos, por ejemplo, que el lóbulo frontal nos permite identificar tres estructuras. Aquí la circunvolución frontal superior, aquí la circunvolución frontal media y aquí la circunvolución frontal inferior. En algunas publicaciones dentro de la literatura de neurociencias y neuroanatomía en general pueden encontrar estas referencias como primera circunvolución frontal, segunda circunvolución frontal y tercera circunvolución frontal. Tenemos una organización bastante similar en el lóbulo temporal, donde podemos reconocer una circunvolución temporal superior, una circunvolución temporal media y una circunvolución temporal inferior. También es importante aquí rescatar el rol de la circunvolución precentral y la postcentral, que ya mencionamos anteriormente. Y algo que es interesante mencionar aquí es que en estas áreas del tejido cerebral nos encontramos con representaciones somatotópicas de distintas partes del cuerpo. Si recorremos la circunvolución precentral desde esta parte más inferior hacia adelante, vamos a encontrar con que aquí se encuentran los circuitos neurales que se encargan de la representación del movimiento de la boca, los ojos, y si ascendemos llegamos a las zonas que se especializan en el movimiento de las manos, luego de los hombros, luego del torso, y si seguimos las piernas, etc. Y aquí en la circunvolución postcentral tenemos la misma representación somatotópica, esa misma
ese mismo ordenamiento bastante transparente respecto de la distribución del cuerpo humano en sí mismo, pero en estas zonas lo que tenemos son los circuitos que se especializan en la recepción o en el procesamiento de información somatosensorial. Por ejemplo, cuando alguien nos toca la boca, cuando se nos mete una basurita en el ojo, va a haber actividad aquí. Cuando alguien nos roza la mano o el brazo, va a haber actividad un poco más aquí, etcétera, etcétera. También vamos a mencionar aquí la circunvolución supramarginal y la circunvolución angular. La primera es importante porque por ella pasan un conjunto de fibras de larga distancia que ponen en contacto aspectos de la circunvolución temporal superior, que ya veremos se especializa en la discriminación fonémica y en el procesamiento semántico, por ejemplo, y la circunvolución frontal inferior, que desempeña un papel clave en la fonología productiva y también en el procesamiento gramatical. Estas dos áreas se conectan profusamente mediante un manojo de fibras de larga distancia que se conoce como el fascículo arcuato y que recorre, por decirlo de algún modo, la circunvolución supramarginal para conectar esas dos regiones. La circunvolución angular desempeña algunas funciones importantes también en la representación léxico-semántica, sobre todo de objetos o sustantivos, y también se han implicado aspectos de esta región cerebral en procesos de lectura, por ejemplo. Por último, vamos a referirnos a las llamadas áreas de Brodmann. Lo que hemos visto hasta ahora fueron distintas estructuras definidas anatómicamente en el cerebro, pero también es posible reconocer distintas zonas o áreas del cerebro en función no de esos límites anatómicos, sino de la concentración de distintos tipos de células, neuronas en particular, en distintas partes del cerebro. El primero en realizar un mapa como el que vemos aquí fue Corbinian-Brodmann en 1909, y este mapa permite diferenciar algo así como unas 50, 51, 52, hay debate todavía en la literatura respecto de cuántas áreas efectivamente hay, y estas áreas están definidas entonces en términos citoarquitectónicos, es decir, la estructura, el mapa que nos ofrecen está determinado por la concentración de distintos tipos de células en el cerebro. Es materia de debate aún cuál es el nivel de correlación entre estas distinciones celulares y las funciones especializadas que estas distintas áreas llevan a cabo, y también tenemos que apuntar que hay correspondencia o solapamiento entre las áreas de Brodmann y las distintas estructuras anatómicas que hemos mencionado anteriormente. Van a encontrar que en distintas partes de la literatura, o muchas veces en una misma publicación, los autores, según el nivel de detalle con el que quieren referirse a determinada región cerebral, pueden optar por hablar de estructuras definidas anatómicamente, como las que hemos visto hasta ahora, o pueden también referirse a las áreas de Brodmann si necesitan hacer alguna distinción un poco más precisa. En lo que se refiere a las áreas de Brodmann que son importantes para algún aspecto del procesamiento lingüístico, vamos a rescatar las siguientes. Por un lado, vamos a mencionar aquí las áreas de Brodmann 44 y 45, ¿sí? Que se ubican, si observan aquí en la figura, aproximadamente en la circunvolución frontal inferior, o la llamada área de Broca, y que cumplen un papel muy importante en la producción fonológica y en el procesamiento gramatical, además de otras funciones no lingüísticas. Por otra parte, el área de Brodmann 4, que en este corte lateral podemos encontrar aquí, y en esta sección medio sagital encontramos aquí, se ubica, bueno, como podemos ver, en la circunvolución precentral del lóbulo frontal, y cumple un papel importante en ofrecer el control muscular necesario para la pronunciación y la escritura, además de otras actividades motoras que tal vez no intervienen directamente en el procesamiento lingüístico. En cuanto al área de Brodmann 41, vamos a ver que se ubica en la circunvolución temporal superior, ¿sí? Lo que todavía se sigue llamando en algunas partes de la literatura como área de Wernicke, y este área cumple un papel muy importante
en el procesamiento auditivo general y en la discriminación de sonidos. Y más precisamente, las áreas de Brodmann 42 y 22, que si observan aquí en la figura son adyacentes a la 41, se especializarían en el reconocimiento y la discriminación fonológica y también cumplirían un papel importante en la representación y el procesamiento de información léxico-semántica. Las áreas de Brodmann 1 y 3, que podemos observar aquí en la circunvolución postcentral dentro del lóbulo parietal, cumplen un papel importante en la representación de información somatosensorial, como ya habíamos apuntado, y también semántico-conceptual, tanto unimodal como multimodal en algunas partes de estas áreas que ofrecen algún nivel de integración de señales. Y por último, el área de Brodmann 17, que se ubica en el lóbulo occipital posterior, y aquí podemos ver también otros aspectos de esta área, cumple un papel importante en el procesamiento visual en general y en lo que compete al lenguaje en la lectura y la representación grafémica. Es importante que tengamos siempre presentes estas referencias anatómicas al momento de leer los capítulos y los artículos con que nos vamos a encontrar en la materia, para entender cuáles son los puntos de orientación que nos van dando los investigadores en sus análisis, ya sea de neuroimágenes o de datos de lesión en pacientes afásicos o con otras patologías. Por el momento hemos llegado al final de este tutorial. Muchas gracias por su atención.